La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de Montfort House con la furia implacable de una tormenta otoñal inglesa. Lady Clara Ashcombe estaba de pie en el vestíbulo de entrada, con el agua goteando desde el dobladillo de su gastada capa de viaje sobre el inmaculado suelo de mármol. Observó cómo se formaba un pequeño charco a sus pies y sintió una familiar punzada de vergüenza, del tipo que se había convertido en su compañera constante desde la muerte de su padre, hacía 18 meses. Su excelencia la recibirá ahora. La voz del mayordomo era cuidadosamente neutra, pero Clara captó un destello de lástima en sus ojos antes de que se diera la vuelta. Lo siguió por los pasillos llenos de retratos de los Montfort, con sus rostros severos y sus ojos pintados, que parecían juzgar su repentina aparición y su deteriorada situación. La puerta del estudio se abrió para revelar una habitación que olía a cuero, tabaco y dinero antiguo. Detrás de un enorme escritorio de caoba se sentaba Julian Montfort, quinto duque de Montfort, con su cabeza morena inclinada sobre un libro de contabilidad. No levantó la vista. Clara esperó. El silencio se prolongó. Finalmente, dejó la pluma con deliberada precisión. Lady Clara Ashcombe. Su voz era grave, fría, totalmente desprovista de calidez. Hija del difunto conde de Ashcombe, que actualmente reside en lo que queda de la finca de su padre, que según tengo entendido está hipotecada hasta el cuello y será embargada en el trimestre. El calor inundó las mejillas de Clara, pero mantuvo la barbilla alta. Su excelencia está muy bien informada sobre mis asuntos privados. Es mi deber estar informado sobre cualquiera que entre en mi casa. Finalmente, él levantó los ojos para mirarla a los suyos, y Clara sintió el impacto como un golpe físico. Julian Montfort era guapo, con el aspecto severo de una estatua clásica, todos rasgos marcados y ángulos aristocráticos. Sus ojos eran grises como el hielo invernal, su boca una línea firme que parecía haber olvidado cómo sonreír. Clara calculó que tendría unos 35 años, con el tipo de presencia que hacía que la enorme sala pareciera de repente más pequeña. Lady Westbrook la recomienda encarecidamente. Continuó, recostándose en su silla con la gracia despreocupada de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. Ella me asegura que tiene una buena educación, que domina todas las artes necesarias y que es capaz de instruir a mi hija en comportamiento, música, idiomas y literatura. Le agradezco la recomendación de su señoría. No he terminado. Las palabras resonaron como un latigazo. Clara cerró la boca de golpe. Lady Eloin tiene 6 años. Ha sido difícil desde que falleció su madre hace 3 años. Ha echado a 4 institutrices en 18 meses. La última se marchó llorando después de solo una semana. Quizás, dijo Clara con cautela, la niña necesita comprensión. Más que lo que la niña necesita, la interrumpió Julian, levantándose en toda su considerable estatura, es disciplina, estructura y una enseñanza coherente, no sentimentalismo ni mimos. Mi hija será educada para comprender el deber, la corrección y el autocontrol. Si no puede proporcionarle eso, entonces esta entrevista ha concluido. Clara sintió que su temperamento, la misma terquedad que había causado a su padre una consternación infinita, comenzaba a hervir. ¿Y qué hay del afecto, su excelencia? ¿Qué hay de la amabilidad? La niña ha perdido a su madre. Sin duda necesita... Sin duda, dijo él, bajando la voz hasta alcanzar una peligrosamente suave. No se atreva a darme lecciones sobre cómo criar a mi propia hija, una mujer que llega a mi puerta, desesperada por cualquier puesto que le evite ir al asilo. Las palabras le golpearon como una bofetada. Clara apretó las manos en los pliegues de su falda húmeda, clavándose las uñas en las palmas. Debería disculparse, debería bajar la mirada y aceptar cualquier condición que él le ofreciera. Necesitaba ese trabajo, lo necesitaba con una desesperación que la despertaba por las noches, con el corazón latiéndole con fuerza y las sábanas empapadas de sudor frío. Pero había sido criada como la hija de un conde, y algunas cosas eran más importantes que la necesidad. «Le pido perdón, Su Excelencia», dijo con voz firme, a pesar de la furia y la humillación que le quemaban el pecho. «Hablé sin pensar.
Sin embargo, si queremos ser claros el uno con el otro, y creo que debemos serlo, permítame expresar mi postura con franqueza. No soy una institutriz. No he recibido formación para el servicio. Soy una mujer refinada que ha caído en desgracia. Y estoy dispuesta a servir como compañera y maestra de Lady Elo porque las circunstancias lo requieren. Pero no aceptaré que me traten como a algo menos que un ser humano. Y no me quedaré callada si creo que se está haciendo daño a un niño a mi cargo. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos del duque se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas de hielo gris. «Tienes una audacia extraordinaria», dijo en voz baja. «Me pregunto si puedes permitírtelo». «Me pregunto», respondió Clara Ara, imitando su tono, «si su excelencia puede permitirse perder a otra institutriz». Lady Westbrook indicó que se estaba volviendo. ¿Cómo lo expresó? Ah, sí, bastante desesperado. Durante un largo momento, se miraron fijamente a través de la amplia mesa de caoba pulida. Entonces, para sorpresa de Clara Ara, una esquina de la boca del duque se crispó. No era exactamente una sonrisa. Ella sospechaba que Julian Montfort había olvidado cómo funcionaban. Pero era algo. Muy bien, Lady Clara tendrá un periodo de prueba de un mes, con un salario de 15 libras al mes, pagadero trimestralmente. Tendrá una habitación en el ala este. Comerá con los sirvientes de la planta alta y me informará semanalmente sobre los progresos de Aloan. No será ni de la familia ni sirvienta, sino algo intermedio. El puesto es de acompañante e instructora, y deberá recordar esa distinción en todo momento. 15 libras. Era un insulto. Un gobernador de Londres podía ganar 40, a veces 50 libras. Pero Clara Ara no tenía más referencias que la amabilidad de Lady Westbrook, ninguna experiencia y acreedores que rondaban la herencia de su padre como cuervos. «Acepto», dijo en voz baja. «Excelente. Empezará mañana. La señora Hickson le mostrará su habitación». Él ya había cogido la pluma y volvía a centrar su atención en el libro de contabilidad, como si ella hubiera dejado de existir. Clara Ara se giró hacia la puerta y se detuvo. «Su excelencia, sí». Él no levantó la vista. «Gracias por la oportunidad. Me esforzaré por demostrar que soy digna de ella». Ahora sí levantó la vista, con una expresión indescifrable. «Asegúrese de ello, Lady Clara Ara. Tengo muy poca paciencia para las decepciones». Mientras seguía a la ama de llaves por las escaleras de servicio hasta una pequeña y escasa habitación que sería su nuevo hogar, Clara Ara se dijo a sí misma que podría soportar cualquier cosa por seguridad, incluso a un duque frío y arrogante, que la miraba como si fuera un elemento particularmente tedioso en las cuentas de su hogar. Se lo repitió con firmeza. Casi se lo creyó. La guardería de Montfort House ocupaba una suite de habitaciones en la tercera planta, lejos de las zonas formales donde el duque llevaba a cabo sus negocios y recibía a sus invitados. Era un espacio luminoso, o lo habría sido si no hubieran corrido las cortinas para protegerlo de la pálida luz de la mañana. Clara Ara entró y encontró una pequeña figura acurrucada en el asiento de la ventana, medio oculta tras las pesadas cortinas de terciopelo. «Lady Eloan». No hubo respuesta. Clara Ara se acercó, acostumbrando sus ojos a la penumbra. La niña vestía un severo vestido gris que parecía más adecuado para el luto que para el uso diario de una niña de 6 años. Su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, estaba recogido en una trenza apretada. Aferraba una muñeca de trapo contra su pecho y miraba fijamente a la nada. «Me llamo Lady Clara Ara Ashcombe», dijo Clara con dulzura, sentándose en el extremo más alejado del asiento junto a la ventana, con cuidado de no agobiar a la niña. «Voy a ser tu nueva compañera y maestra». Seguía sin responder, pero Clara Ara vio cómo los pequeños dedos se apretaban sobre la muñeca. «He oído que eres muy inteligente», continuó Clara Ara en tono conversacional, «que ya sabes leer bastante bien y que sabes matemáticas mejor que la mayoría de los niños que te doblan la edad. Eso es extraordinario». Un destello de interés en los ojos oscuros se apagó rápidamente. «Me pregunto», dijo Clara Ara como pensando en voz alta, «si podrías ayudarme con algo. Verás, soy bastante nueva aquí y esta casa es enorme. Tengo mucho miedo de perderme. ¿Crees que podrías enseñarme los alrededores?»
Te lo agradecería mucho. Durante un largo momento, nada. Luego, apenas audible. Te irás de todos modos. Todos lo hacen. El corazón de Clara se encogió. ¿Quién se va? Cariño, todos. Mamá se fue. La señorita Thornton se fue. La señorita Peters, la señorita Caldwell, la señorita Warren. La voz de la niña era monótona, recitando nombres como una letanía de pérdidas. Papá dice que soy difícil, que los ahuyento. Probablemente tenga razón. Siempre tiene razón en todo. Oh, mi querida niña. Clara se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. No has ahuyentado a nadie. Simplemente has estado muy triste. Y la tristeza a veces nos hace comportarnos de una manera que no es la que realmente queremos. Es perfectamente natural. Papá dice que no hay excusa para el mal comportamiento, que debo aprender disciplina y autocontrol. Tu papá, dijo Clara con cuidado, te quiere mucho. Pero incluso los papás pueden equivocarse a veces, especialmente en lo que se refiere a los sentimientos. La cabeza de Eloín se giró hacia ella tan rápido que Clara casi se sobresaltó. No puedes decir eso. A papá no le gusta equivocarse. Bueno, eso es algo que tenemos en común. A mí tampoco me gusta equivocarme. Pero todos nos equivocamos a veces, nos guste o no, incluso los duques. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de la niña. Eres peculiar. Me han llamado cosas peores. Ahora bien, sobre esa visita a la casa, me interesa especialmente encontrar la biblioteca. Me han dicho que es magnífica. Él lo dudó, luego abandonó su postura defensiva. Era una niña menuda, con rasgos angulosos y ojos grandes en un rostro solemne. Es magnífica. Tiene libros desde el suelo hasta el techo, y hay una escalera deslizante y un globo terráqueo tan alto como yo. Entonces tengo que verla. ¿Me la enseñas? Por primera vez, algo que podría haber sido entusiasmo se reflejó en el rostro de la niña. Supongo que podría, ya que eres nueva, y podrías perderte. Qué amable por tu parte. Mientras Eloín la guiaba por los pasillos, charlando sobre la historia de la casa y señalando varios retratos, Clara sintió un peso en el pecho. Esta niña brillante y herida necesitaba mucho más que una disciplina rígida y lecciones estructuradas. Necesitaba calidez, risas, la libertad de ser una niña en lugar de una pequeña adulta en formación. Pero proporcionarle esas cosas significaría desobedecer las instrucciones explícitas del duque. Clara miró la pequeña mano de Eloín, que se había metido con confianza en la suya, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Algunas batallas, pensó, merecían la pena, incluso contra un duque. Beatrice Montfort, Daya, duquesa de Montfort, no había sobrevivido 63 años de política aristocrática por ser poco observadora. Se daba cuenta de todo. La ligera vacilación en el paso de un sirviente que indicaba que se estaba gestando un problema en la cocina. La forma en que su hijo apretaba la mandíbula cuando se planteaban ciertos temas. La calidad del silencio en una casa que revelaba su temperatura emocional tan claramente como cualquier termómetro. Así que cuando bajó a desayunar en el tercer día de Clara en la residencia y encontró la casa rebosante de una energía diferente, tomó nota. La señora Hickson sonreía mientras supervisaba a los lacayos. Las criadas susurraban emocionadas mientras cambiaban las flores en la sala de estar. Y desde algún lugar arriba llegaba un sonido que Beatrice no había oído en 3 largos años, la risa de un niño. Señora Hickson, dijo Beatrice mientras se acomodaba en su silla. ¿Quién está haciendo reír a mi nieta? La sonrisa de la ama de llaves se amplió. Es Lady Clara, su excelencia. Ha sido una auténtica bendición. Ayer convenció a Lady Eloín para que almorzara con ella, convirtiéndolo en una historia sobre una princesa que solo podía romper un hechizo comiéndose todas sus verduras. Esta mañana han estado en la sala de música. Creo que están componiendo una canción sobre patos. Creo que era eso. Beatrix levantó las cejas. ¿Patos? Sí, su señoría. Lady Elwyn ha estado cantándola toda la mañana. Algo sobre un duque que se balanceaba y... Oh, cielos misericordiosos, no debería repetir esa parte.
Ahora debe contármelo. La señora Hickson se inclinó en tono conspirador. Algo sobre un duque que se balanceaba con su pomposo charlatanismo, que pensaba que gobernaba el estanque, pero que en realidad era bastante charlatán. Lady Ello pensó que era lo más ingenioso que había oído nunca. Beatrice se llevó la servilleta a los labios para ocultar su sonrisa. ¿De verdad? ¿Y mi hijo ha oído esta composición? Todavía no, Su Excelencia, aunque sospecho que es solo cuestión de tiempo. Sospecho que tiene razón. Creo que, después de todo, tomaré mi desayuno en la sala de estar y tal vez pueda conocer a esta notable Lady Clara. La mañana de Julian Montfort había transcurrido perfectamente, como todas sus mañanas. Se había levantado a las 6, había montado a caballo durante 1 hora por sus terrenos, había revisado la correspondencia durante el desayuno y ahora estaba trabajando en una compleja negociación contractual con su abogado. Entonces lo oyó, flotando a través de la ventana de su estudio, llevado por la brisa otoñal. El duque que se balanceaba con su pomposo graznido pensaba que gobernaba el estanque, pero en realidad era bastante chiflado. Balanceándose, balanceándose, graznando, graznando, graznando. Ni siquiera los poderosos duques pueden discutir con un pato. A continuación, se oyeron carcajadas infantiles y una cálida voz musical que decía, «Excelente. Ahora, añadimos un verso sobre la duquesa Pato, que era mucho más inteligente que su marido». La pluma de Julian dejó de moverse, la dejó con mucho cuidado, se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. Abajo, en el jardín, podía ver 2 figuras. Su hija estaba corriendo. ¿Cuándo fue la última vez que vio correr a Eloan? Con su cabello oscuro suelto y su vestido gris, manchado de hierba, en el dobladillo. Y a su lado, Lady Clara Ashcombe, sin sombrero e igualmente despeinada, girando en círculos con los brazos extendidos, como si estuviera demostrando algún elemento crucial del comportamiento de los patos. Ambas reían. Algo agudo e incómodo se alojó bajo las costillas de Julian. Se dijo a sí mismo que era disgusto. Se suponía que la mujer debía enseñar a su hija disciplina, comportamiento y materias académicas. No retozando por los jardines, cantando canciones ridículas sobre patos, murmuró. Ella dijo que yo era un pato. ¿El pato de quién, querida? La voz de su madre llegó desde la puerta. Julian se volvió y vio a Beatrice allí de pie, con una expresión de inocencia tan estudiada que supo inmediatamente que lo había oído todo. Madre, no sabía que estabas ahí. Acabo de conocer a tu nueva empleada. Es una chica encantadora, con un sentido del humor maravilloso. Eloan la adora. Beatrice se sentó en una de sus sillas sin esperar a que la invitaran. No había visto a la niña tan animada desde antes de que Alice muriera. Julian apretó la mandíbula al mencionar a su difunta esposa. La niña debería estar en sus clases, no correteando por el jardín y haciendo ruido. La niña, dijo Beatrice con suavidad, tiene 6 años. Los niños de 6 años deben corretear. Es prácticamente su principal ocupación. Y en cuanto a hacer ruido, creo que la capacidad de reír es uno de los dones más preciados de la vida, especialmente para aquellos que han experimentado el dolor. Disciplina. Oh, deja de hablar de disciplina como si fuera la respuesta a todas las preguntas. Siempre te has parecido demasiado a tu padre, Julian. Todo deber y nada de alegría. Eso es lo que le hizo infeliz, ya lo sabes. Y es lo que te está haciendo infeliz ahora. No soy infeliz. Estoy gestionando mi hogar y criando a mi hija según según los principios adecuados. Ya lo he oído todo antes. Beatrice hizo un gesto de desprecio con la mano. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Eloan? No sobre ella o sobre su educación y su comportamiento, sino con ella. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste qué piensa? ¿Qué la hace feliz? ¿Con qué sueña? La incómoda sensación bajo las costillas de Julian se intensificó. La veo todas las tardes. Le pregunto por sus estudios. La interrogas sobre sus lecciones y luego la envías de vuelta a la guardería cuando no te da respuestas lo suficientemente detalladas. La pobre niña te tiene pánico, Julian. Pánico. Eso es absurdo. Nunca le he levantado la mano. Nunca.
Hay muchas formas de asustar a un niño. La frialdad puede ser tan devastadora como la crueldad. Quizás más. Beatrice se levantó, alisándose la falda. Me gusta, Lady Clara. Me gusta mucho. Te sugiero que no la ahuyentes como hiciste con las demás. Yo no ahuyenté a nadie. Se marcharon porque eran incapaces de manejar a una niña vivaz. Se marcharon porque tú socavabas su autoridad a cada momento, contradecías sus métodos y dejabas claro que nada de lo que hicieran estaría nunca a la altura de tus estándares imposibles. Beatrice se detuvo en la puerta. Sin embargo, Lady Clara parece tener carácter. Es posible que te haga frente. Será interesante verlo. Cuando se marchó, Julian volvió a la ventana. El jardín estaba vacío ahora. Las risas se desvanecieron, pero aún podía oírlas en su mente. La alegría de su hija, brillante y desenfrenada. Y debajo de ella esa otra voz, cálida, burlona, sin ningún miedo. Se dijo a sí mismo que la opresión en su pecho era irritación. Casi se lo creyó. El primer informe semanal de Clara al duque llegó el viernes por la noche. Una vez más, se presentó en su estudio, esta vez más sobria y ligeramente más serena, con un informe escrito sobre los progresos de Eloin en la mano. Julian lo leyó en silencio. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era indescifrable. «Le has enseñado a cantar a mi hija», dijo con tono seco. «Le he enseñado varias canciones. Sí, la música es una de las habilidades que se exigen a las jóvenes damas. Sobre patos». «Ah», así que se había enterado. Clara levantó la barbilla. «Sobre patos, sí, también sobre flores, el cambio de estaciones y la importancia de la bondad. Las canciones son un excelente recurso mnemotécnico para los niños pequeños. Hacen que el aprendizaje sea atractivo en lugar de tedioso. Y este aprendizaje atractivo aparentemente requiere que mi hija corra por el jardín chillando». Su hija no estaba chillando. Su señoría estaba riendo. Hay una diferencia considerable. Lady Clara. Julian dejó el informe y la miró con esa mirada gris que probablemente hacía temblar a los hombres adultos. «La contraté para educar a mi hija, no para convertirla en una juez. Me contrató para ser su compañera y maestra. Una compañera proporciona compañía, un concepto que empiezo a sospechar que le resulta algo ajeno». Las palabras salieron antes de que Clara pudiera detenerlas. Vio cómo se ensombrecía el rostro del duque y se preparó para ser despedida. En cambio, él dijo suavemente: «Eres muy impertinente para alguien en tu posición. ¿Prefieres que te mienta su excelencia, que finja que una niña afligida no necesita nada más que lecciones escritas y una disciplina rígida? Puedo hacerlo si lo deseas. Puedo convertir a Aloan en un pequeño autómata perfecto que se sienta en silencio y quieto y nunca te cause ni un momento de preocupación, pero será infeliz. Y, según mi experiencia, los niños infelices no se convierten en adultos felices y sanos». Su experiencia, dijo él, bajando la voz hasta convertirla en un peligroso ronroneo, consiste precisamente en una semana en esta casa. Creo que me perdonará si doy más importancia a mi propio criterio. Su criterio ha provocado que 4 institutrices huyan llorando y que una niña crea que es fundamentalmente defectuosa. Así que, quizás, su excelencia, su criterio podría beneficiarse de una reconsideración. El silencio que siguió fue tan profundo que Clara podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Había ido demasiado lejos. Lo sabía, pero no parecía poder evitar seguir adelante. «Elien me contó algo ayer. Me dijo que su mamá solía reírse y que usted no ha sonreído desde que mamá se fue al cielo. Me preguntó si la tristeza era contagiosa, como un resfriado, si por eso usted parece estar siempre tan enfermo». Algo se reflejó en el rostro de Julian, quizás dolor o furia, o una combinación de ambos. «¿Cómo te atreves? Es una niña, su excelencia, una niña brillante, sensible y desesperadamente sola que ha perdido a su madre y cree que está perdiendo a su padre por culpa del dolor y la ira. Puede despedirme si lo desea.
Estoy segura de que puede encontrar a 50 mujeres que aceptarán este puesto y guardarán silencio, mientras el espíritu de una niña pequeña se va aplastando poco a poco, pero yo no seré una de ellas. Respiraba con dificultad, con las manos temblorosas por la fuerza de su ira y su miedo. Se había acabado. La despedirían y volvería a su finca en ruinas, a sus acreedores y a la lenta y agobiante pobreza que le esperaba. Pero antes de que Julian pudiera responder, una vocecita llegó desde la puerta. ¡Papá! Ambos se giraron. Eloan estaba en el umbral, todavía en camisón, con los ojos enormes en su pálido rostro. Papá, por favor, no despidas a Lady Clara. Por favor, me portaré mejor. Haré mis lecciones a la perfección. Estaré callada, quieta y me portaré bien. Lo prometo. Por favor, no la dejes irse. La niña estaba llorando. Grandes sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Clara se acercó instintivamente a ella, pero Julian fue más rápido. Se arrodilló frente a su hija, con el rostro angustiado. Todos se van, lloraba la niña. Mamá se fue y todos los profesores se fueron. Y ahora Lady Clara también se irá porque soy difícil, y tú te enfadarás y yo volveré a estar sola. Y no puedo callarme, cariño, cállate. La voz de Julian, usted tiene que... Julian, por primera vez desde que Clara lo había conocido, era suave. Nadie se va. Lady Clara no se va a ninguna parte. ¿Lo prometes? Él miró a Clara y ella vio algo crudo e incierto en esos ojos grises. Lo prometo ahora. Ven, vamos a llevarte de vuelta a la cama. Deberías estar durmiendo. ¿Me contarás un cuento? La voz de Elo era débil, esperanzada, como solía hacer mamá. Julian tragó saliva. No recuerdo los cuentos que contaba tu madre. Lady Clara sabe cuentos, dijo Eloin, mirando a ambos. Quizás ella podría contarte uno, y tú también podrías escucharlo. Clara vio claramente en el rostro del duque su lucha interior. El orgullo luchaba con el amor. Controlaba el deseo de darle a su hija lo que tanto necesitaba. Si Lady Clara está dispuesta, logró decir finalmente. Estoy dispuesta, dijo Clara en voz baja. Lo siguió hasta la habitación de los niños y observó cómo Julian arropaba a su hija con una ternura que le partía el corazón a Clara. Luego se sentó en una silla junto a la cama y comenzó a contar una historia sobre una princesa valiente y un dragón solitario que aprendieron a ser amigos. Julian se quedó junto a la puerta, medio en la sombra, pero Clara podía sentir su mirada sobre ella durante toda la historia. Podía sentir la tensión que irradiaba su rígida figura. Cuando Aloan finalmente se quedó dormida, Clara se levantó lo más silenciosamente que pudo. Ella y Julian salieron juntos de la habitación infantil y caminaron en silencio por el pasillo tenuemente iluminado. En lo alto de las escaleras, él se detuvo. Lady Clara se volvió para mirarlo. En la penumbra, sus rasgos eran más suaves, menos severos, casi humanos. Gracias, dijo en voz baja. Por preocuparte por ella. No lo hago porque sea mi deber, su excelencia. Lo hago porque es una niña extraordinaria que merece ser querida. Algo cambió en su expresión. Lo haces parecer sencillo. Amar a un niño debería ser sencillo. Somos los adultos quienes lo complicamos con nuestros miedos y nuestra necesidad de control. ¿Y cree que me controla el miedo? Clara consideró mentir, pero decidió que ya lo había arriesgado todo. ¿Qué más daba una verdad más? Creo que le aterroriza perderla como perdió a su madre. Por eso intenta convertirla en algo que no pueda ser herido ni destrozado. Pero los niños no son de piedra, su excelencia. Están destinados a ser suaves, tiernos y vulnerables. Eso es lo que los convierte en niños. Durante un largo momento, él se limitó a mirarla. Entonces, 15 libras no son suficientes para el trabajo que estás haciendo. Lo aumentaré a 30. No era una disculpa. No era un reconocimiento de que ella pudiera tener razón, pero era algo. Gracias, Su Excelencia. Julian, dijo abruptamente. Cuando hablemos de Aloan, puedes llamarme Julian. Era una grieta en la armadura, pequeña pero significativa. Julian, dijo Clara, probando el nombre. Se sentía peligroso en su lengua. Íntimo.
Entonces deberías llamarme Clara. Clara. La forma en que lo dijo con esa voz profunda hizo que algo se agitara en su estómago. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Ella lo vio bajar las escaleras, sus anchos hombros desapareciendo en las sombras. Solo cuando se hubo oído se permitió reconocer la verdad. Julian Montfort era peligroso, no porque fuera frío o cruel, sino porque bajo ese exterior helado se escondía un hombre capaz de sentir profundamente. Y Clara empezaba a sospechar que deseaba con todas sus fuerzas ser ella quien le enseñara a sentir de nuevo. Pasaron 3 semanas y Montfort House se transformó. Empezó con pequeñas cosas. Ellen comenzó a desayunar en la sala de estar con su abuela, en lugar de comer en la guardería. Sus severos vestidos grises fueron sustituidos discretamente por muselinas más ligeras en suaves tonos azules y rosas. Las cortinas de la sala de estudio se abrieron, dejando entrar el pálido sol de noviembre, y poco a poco, con cautela, Julian comenzó a unirse a ellos para las lecciones de Elohim. Al principio, se quedaba rígido junto a la puerta, pero poco a poco se fue acercando. Clara lo observaba mientras él luchaba por no interferir. Veía cómo apretaba la mandíbula cuando ella permitía que Elohim cometiera errores y aprendiera de ellos en lugar de corregirla inmediatamente. Nunca aprenderá la disciplina adecuada si permites tal laxitud, dijo una tarde después de que Elohim pasara 20 minutos intentando resolver un problema de matemáticas por su cuenta. Nunca aprenderá a pensar por sí misma si no se le permite esforzarse, respondió Clara con calma. Observa. Ambos vieron cómo el rostro de Elohim se iluminaba de repente al comprender. Oh, ahora lo veo. La respuesta es 12, ¿verdad? ¿Lo es? Preguntó Clara. Sí, porque si sumo estos tres y estos tres y estos tres y estos tres. Elohim resolvió el problema en voz alta con una confianza que crecía a cada paso. Eso es 12. Excelente razonamiento, cariño. Bien hecho. Elohim sonrió radiante y luego se volvió hacia su padre. ¿Lo has visto, papá? Lo he resuelto yo sola. Lo he visto. La voz de Julian era áspera, pero sus ojos se habían suavizado. Lo has hecho muy bien. Después de la lección, mientras Elohim salía corriendo a jugar al jardín bajo la atenta mirada de una niñera, Julian se quedó rezagado. Tenías razón, dijo de repente, en dejarla pensar por sí misma. Hizo una pausa, claramente luchando con la admisión. He sido demasiado rígido. Has estado asustado, dijo Clara con suavidad. Hay una diferencia, le fallé a Alice. Las palabras parecían arrancadas de él. Estuvo enferma durante meses y yo no me di cuenta. Estaba demasiado ocupado con los negocios, con el parlamento, con asuntos que consideraba importantes. Cuando me di cuenta de que realmente estaba enferma, ya era demasiado tarde. El médico dijo que si los hubiera llamado antes, no terminó la frase. No era necesario. Así que decidiste controlar todo lo que pudiste, dijo Clara en voz baja. Fijarte en cada detalle, gestionar cada aspecto de tu hogar y de la vida de tu hija. Porque si lograbas mantener un control perfecto, tal vez nada más se te escaparía de las manos. Suena bastante tonto cuando lo expresas así. Suena humano. Todos respondemos al dolor a nuestra manera. Pero Julian dudó y luego dio un pequeño paso hacia él. No puedes proteger a Ian de todo mal. La vida la herirá, la decepcionará, la desafiará. Tu tarea no es evitar eso, es darle la fuerza y la resistencia para enfrentarlo. ¿Y tú crees que las risas y las canciones sobre patos le darán esa fuerza? Creo que el amor se la dará. El resto es simplemente método. Él se quedó callado durante un largo momento, con los ojos fijos en su rostro con una intensidad que le cortó la respiración. Ahora estaban muy cerca, tan cerca que ella podía ver las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, las canas entremezcladas con su cabello oscuro en las sienes. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?» Antes de que Clara pudiera responder, la voz de Beatrix resonó desde la puerta. «Julian, ahí estás. Necesito que resuelvas una disputa con la señora Hickson sobre los preparativos navideños. Ya vamos retrasados y si no...» Oh, se detuvo, contemplando la escena con evidente deleite.
¿Interrumpo? En absoluto, dijo Clara rápidamente, retrocediendo. Va a ver cómo estaba Aloan en el jardín. Huyó antes de que ninguno de los dos pudiera detenerla, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Esa noche, Beatriz se acorraló a Clara en la biblioteca. Querida, dijo, acomodándose en la silla junto a Clara con aire de alguien preparado para una larga conversación. Creo que deberíamos tener una conversación franca. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. ¿Su excelencia? Oh, llámeme Beatrice. Su excelencia me hace sentir anciana. La duquesa de Ager sonrió cálidamente. Quería decirte lo agradecida que estoy por lo que has hecho por Eloan. El cambio en ella es nada menos que milagroso. Es una niña maravillosa. Simplemente necesitaba que la vieran como una niña y no como un problema que había que resolver. Sí, lo sé. Los astutos ojos de Beatrix estudiaron a Clara con una percepción inquietante. También he observado el cambio en mi hijo. Clara sintió cómo le subía el calor por el cuello. No sé a qué se refiere. Claro que lo sabes. Eres una mujer inteligente y has notado cómo te mira cuando cree que nadie le ve. Cómo busca excusas para estar presente durante las clases. Cómo le cambia la voz cuando pronuncia tu nombre. Beatriz. No te estoy criticando, querida. Todo lo contrario. Julian ha estado medio muerto desde la muerte de Alice. No es que el matrimonio fuera especialmente feliz, incluso antes de su enfermedad. Fue un matrimonio concertado, ya sabes, cuando apenas habían salido de la escuela, por obligación y todo eso. Supongo que se querían, pero no había pasión, ni una verdadera relación, y entonces ella murió y él encerró por completo el corazón que tenía. Beatriz se acercó y le dio una palmadita en la mano a Clara. Tú lo has devuelto a la vida. Has hecho que vuelva a sentir, y solo por eso podría besarte. No lo he hecho, solo soy la instructora de su hija. No tengo más aspiraciones que, oh, por favor, no nací ayer, y tú tampoco. También he visto cómo lo miras. La sonrisa de Beatrix se volvió pícara. Lo único que digo es que si surgiera algo entre tú y Julian, tendrías todo mi apoyo y mi ayuda si la necesitaras. No puede surgir nada, dijo Clara con firmeza, aunque su corazón insistía en lo contrario. La distancia entre un duque y una dama empobrecida es insuperable. Tonterías. Julian es lo suficientemente rico y poderoso como para casarse con una deshollinadora si así lo decidiera. La sociedad se reiría durante una temporada y luego pasaría al siguiente escándalo. Beatriz se levantó, alisándose la falda. Además, el amor tiene la capacidad de hacer que lo insuperable parezca de repente bastante manejable. Ya lo verás. Después de que ella se marchara, Clara se quedó sentada en la oscuridad creciente, con el libro olvidado en su regazo. Amor. ¿Era eso lo que sentía? Esa conciencia constante de la presencia de Julian, la forma en que se le aceleraba el pulso cuando él entraba en una habitación, la calidez que se extendía por su pecho cuando él sonreía a su hija, o el agudo dolor que sentía cuando él bajaba la guardia y ella vislumbraba al hombre solitario y afligido que se escondía bajo la armadura del duque. Era una tontería, peligroso, un camino que solo podía conducir al desamor. Pero mientras estaba sentada allí, en la biblioteca, con su aroma a papel viejo y velas de cera de abeja, Clara reconoció una verdad que había estado evitando. Ya era demasiado tarde para proteger su corazón. Se había enamorado de Julian Montfort y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Estaba presente en el roce de los dedos cuando Julian le entregaba un libro a Clara, en la forma en que su mirada se detenía en el rostro de ella durante las lecciones de piano de Aloan, en el silencio cargado que se producía cada vez que se encontraban solos. Una tarde a principios de diciembre, Clara cometió el error de salir al exterior sin su capa. Solo quería recoger a Eloin del jardín, pero el niño se había adelantado corriendo, dejando a Clara tiritando bajo el viento cortante. «Te vas a morir de frío». Se giró y vio a Julian caminando hacia ella, ya quitándose el abrigo. Antes de que pudiera protestar, se lo colocó sobre los hombros. Era pesado y cálido, y desprendía un aroma a sándalo y a algo que solo él tenía.
Gracias, logró decir ella. Él se quedó muy cerca, con las manos aún sobre los hombros de ella, donde había colocado el abrigo. Deberías cuidarte más. Soy perfectamente capaz. Sé que eres capaz. Eres la mujer más capaz que he conocido. Pero incluso las mujeres capaces necesitan que alguien las cuide de vez en cuando. Sus pulgares trazaban pequeños círculos sobre sus hombros, y su tacto la quemaba a través de la tela de su vestido. Clara contuvo el aliento. Julian, papá, Lady Clara, venid a ver lo que he encontrado. Se separaron de un salto cuando Eloin se acercó corriendo hacia ellos, con algo entre las manos ahuecadas. Julian carraspeó y dio un paso atrás. ¿Qué es, cariño? Una crisálida, y mirad, se puede ver la mariposa dentro. Lady Clara dice que en primavera saldrá y se irá volando. ¿No es maravilloso? Maravilloso. Julian asintió, pero sus ojos estaban puestos en Clara, no en la crisálida. Esa noche, Clara yacía despierta en su pequeña habitación, con el abrigo de Julian todavía colgado en su silla. Debería devolvérselo, debería poner distancia entre ella y esos sentimientos peligrosos. En cambio, se encontró respirando su aroma e imaginando cosas imposibles. El punto de ruptura llegó 3 días antes de Navidad. Julian había estado trabajando muchas horas, gestionando los asuntos comerciales de fin de año. Clara solo lo veía de pasada, en breves encuentros en los pasillos, en comidas silenciosas en las que él se sentaba en un extremo de la larga mesa del comedor y ella en el otro, formal y distante. Se dijo a sí misma que era lo mejor, que la distancia entre ellos era necesaria y buena. Entonces él la llamó a su estudio. A Clara se le aceleró el corazón. Entra. Él estaba en su escritorio, como siempre, rodeado de papeles y libros de contabilidad, pero cuando levantó la vista, su rostro estaba marcado por el cansancio. Clara, gracias por venir. Siéntate, por favor. Ella se sentó en el borde de la silla, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. He estado revisando las cuentas de la casa, dijo sin preámbulos, y me preocupa. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Le preocupa? Lleva aquí casi 2 meses. Trabaja desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Da clases. Sí, pero también ha asumido responsabilidades que van mucho más allá de para lo que la contraté. Ha reorganizado la guardería, ha coordinado con el personal de cocina para garantizar que Eloin tenga comidas adecuadas e incluso ha empezado a supervisar a las criadas que se encargan de esa parte de la casa. Estás desempeñando las funciones de institutriz, compañera y administradora del hogar. No me importa el trabajo extra, y te pago 30 libras al mes, menos de lo que le pago a mi mayordomo. Las mejillas de Clara se sonrojaron. El salario es adecuado. Es insultante. Él se recostó en su silla con sus ojos grises fijos en el rostro de ella. Lo voy a aumentar a 60 libras, con efecto inmediato, y voy a cambiar oficialmente tu título de compañera e instructora a institutriz. Es más apropiado para tus funciones reales. 60 libras. Era generoso, más que generoso. Era suficiente para pagar las deudas menores de su padre y evitar que la finca fuera embargada durante al menos un año más. También era un límite claro, un recordatorio de lo que era, una empleada, una institutriz, no una señora de la casa, ni una posible candidata. Clara se levantó bruscamente. Si eso es todo, su señoría, debería volver a Eloan. Clara, gracias por el aumento de la remuneración. Es muy generoso. Hay algo más. Vio un destello de dolor en su rostro, rápidamente enmascarado. No, nada más. Llegó a la puerta antes de que su voz la detuviera. No era mi intención ofenderte. Clara se volvió. No me has ofendido. Has sido muy claro sobre mi posición en esta casa. Y agradezco la claridad. Eso no es... Se pasó la mano por el pelo, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Maldita Clara. Estoy tratando de hacer lo correcto. Lo correcto habría sido no mirarme como me has estado mirando, dijo ella, con la voz temblorosa. Lo correcto habría sido mantener una distancia adecuada, pero en lugar de eso me confundes. Te acercas demasiado, me tocas los hombros, me das tu abrigo y me haces sentir cosas que no tengo derecho a sentir. Y luego me recuerdas que soy una empleada.
que hay una distancia insuperable entre nosotros. Así que sí, Su Excelencia, tal vez la claridad sea exactamente lo que necesito. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Julian se movió, rodeando su escritorio con una velocidad sorprendente. Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Crees que no sé que hay distancia entre nosotros? Su voz era baja, áspera. ¿Crees que no me he quedado despierto por las noches enumerando todas las razones por las que debería mantenerme alejado de ti? Eres mi empleada. Eres lo suficientemente joven como para ser, bueno, no mi hija, pero sin duda demasiado joven para un hombre de 5 y 30. Has pasado por dificultades y pérdidas, y te mereces seguridad, no las complicaciones de un lío con tu jefe. He enumerado todas las objeciones racionales cientos de veces. Entonces, ¿por qué? Porque nada de eso importa cuando estás cerca de mí. Las palabras parecían arrancadas de él. Porque pienso en ti constantemente. Porque Eloan me pregunta cada mañana si me he fijado en lo guapa que estás. Y quiero decirle que no me he fijado en nada más. Porque ayer te reíste de algo, dijo ella, y yo quise cruzar la habitación. Y se interrumpió, respirando con dificultad. ¿Y qué? Susurró Clara. Esto la besó. No fue un beso tímido ni suave. Fue feroz y desesperado, el beso de un hombre que se había contenido durante demasiado tiempo. Sus manos enmarcaron el rostro de ella, inclinándolo hacia el suyo, y la contención cuidadosamente construida por Clara se hizo añicos. Ella le devolvió el beso con todo el anhelo que había estado reprimiendo, sus dedos agarrándose a las solapas de él, su cuerpo arqueándose hacia él y el suyo. Él emitió un sonido grave en su garganta y la empujó contra la puerta, su boca dejando un rastro de fuego a lo largo de su mandíbula. Su cuello, cielos misericordiosos. Se separaron de un salto. Beatrice se quedó paralizada en la puerta que conectaba con la sala de estar, no con el pasillo, gracias a Dios, con la mano presionada contra su corazón. Beatrice, comenzó Julian, con voz áspera. Esto no es... Oh, cállate, Julian. Es exactamente lo que parece, y estoy encantada. Los ojos de la duquesa viuda brillaban con picardía. Aunque quizá la próxima vez debería cerrar las puertas con llave. La señora Hickson vendrá en un momento con el servicio de té, y sospecho que ella es menos tolerante que yo. Clara deseaba que el suelo se abriera y la tragara por completo. Debería irme. Deberías quedarte, replicó Beatriz. Los dos deberíais quedaros y discutir lo que va a pasar a continuación como adultos racionales, lo cual reconozco que es pedir mucho, dado que acabáis de intentar devoraros el uno al otro contra la puerta del estudio. Pero madre, dijo Julian apretando los dientes, no necesito tu ayuda. No, entonces ¿tienes un plan para solucionar esta situación? El silencio fue condenatorio. Me lo imaginaba. Beatriz se acomodó en una de las sillas con el aire de una mujer que se prepara para una larga estancia. Muy bien, esto es lo que va a pasar. Julian, vas a reconocer que te has enamorado de Clara. Clara, tú vas a reconocer que te has enamorado de Julian y luego todos vamos a discutir cómo manejar los aspectos prácticos sin causar un escándalo que tenga a la alta sociedad cotilleando durante décadas. No puedo, comenzó Clara. Ámame, terminó Julian en voz baja, porque yo te amo. He estado tratando de no hacerlo, pero aparentemente no soy muy bueno controlando mi propio corazón. El mundo pareció inclinarse. Clara miró fijamente a este hombre orgulloso y difícil que acababa de desnudarse ante su madre, ante Dios y ante cualquiera que pudiera estar escuchando. Yo... Su voz falló. Lo intentó de nuevo. Te quiero, pero Julian, tú eres un duque. Yo no soy nadie. No tengo fortuna, ni conexiones, nada que aportar. Tú devolviste la vida a mi hija. Tú me devolviste la vida. Si crees que la fortuna y las conexiones pesan más que eso, es que no has prestado atención. La sociedad será despiadada. Que sean despiadados. Soy lo suficientemente rico y poderoso como para capear cualquier tormenta.
Le tomó las manos y las apretó con fuerza. Di que sí, Clara. Di que me aceptas. Di que serás mi esposa y la madre de Aloan. Y déjame pasar el resto de mi vida tratando de merecerte. Todo esto está sucediendo muy rápido. Podríamos esperar, si lo prefieres, un cortejo adecuado con flores y poesía y todo lo demás que se suele hacer. Aunque debo advertirte que soy pésimo con la poesía y que mis habilidades para arreglar flores son inexistentes. A pesar de todo, Clara Ara se rió. Eres ridículo. Estoy enamorada. Al parecer tiene un efecto similar. Su expresión se volvió seria. Pero, de verdad, Clara, podemos tomarnos esto tan despacio como necesites. No te presionaré para que hagas nada con lo que no estés segura. Ella miró sus ojos grises y vio la vulnerabilidad y la esperanza que habían en ellos. Y pensó en Elo, que ya había empezado a llamarla Mamá Clara cuando creía que nadie la escuchaba. Pensó en Beatrice, que en 2 meses se había convertido en más madre para ella que su propia madre en 23 años, y en esta casa que, de alguna manera, se había convertido en su hogar. Sí, dijo ella, sí, me casaré contigo. La sonrisa de Julian fue transformadora, iluminando todo su rostro con una alegría que ella nunca había visto antes. La atrajo hacia él, apoyando su frente contra la de ella. Gracias a Dios, se me estaban acabando los argumentos racionales. Oh, nunca tuviste argumentos racionales, dijo Beatrice alegremente. Tenías desesperación y determinación y una total incapacidad para admitir cuando te equivocas. Pero parece que ha funcionado. Ahora, hablemos de los aspectos prácticos. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y apareció Eloin, con el rostro iluminado por la emoción. Papá, Lady Clara, está nevando. Vengan a ver, todo el jardín está... Se detuvo contemplando la escena. ¿Por qué lloran todos? ¿Están tristes? ¿Felices? Dijo Clara, corriendo hacia ella. Estamos felices, cariño. ¿Por qué estás feliz? Julian se arrodilló, poniéndose a la altura de su hija. ¿Cómo te sentirías si Lady Clara se quedara con nosotros para siempre? Si se convirtiera en tu mamá. Los ojos de Eloin se abrieron como platos. Luego se lanzó hacia Clara con tanta fuerza que casi la derriba. Sí, 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 por favor, di que sí. Quédate para siempre. Sé mi mamá y no te vayas nunca. Me quedaré, prometió Clara, abrazando a la niña. No voy a ir a ningún sitio. La cabeza de Eloin se encontró con la de Julian, y en su mirada vio todo lo que había temido esperar. Amor, promesa, hogar. El compromiso se anunció el día de Navidad. Beatrice había abogado por un periodo más largo antes de hacerlo público, pero Julian se mantuvo firme. No voy a permitir que Clara siga siendo mi empleada mientras estemos comprometidos. Es impropio y daría pie a los chismes. Lo anunciamos ahora, nos casamos en primavera y nos enfrentamos a cualquiera que se atreva a oponerse. La respuesta inicial de su pequeño círculo social, principalmente vecinos y socios comerciales de Julian, fue cautelosamente positiva. Clara era, al fin y al cabo, la hija de un conde, aunque empobrecida. Quizá fuera una pareja inusual, pero no escandalosa. Entonces se enteraron los periódicos londinenses. El primer artículo apareció a principios de enero, mientras Clara y Julian planeaban su boda. Ella estaba en la sala de estar con Beatrice, revisando las invitaciones cuando Julian entró con un periódico apretado en la mano. No lo leas, dijo con voz tensa. Naturalmente, Clara lo cogió inmediatamente. La elección desesperada del duque, leyó en voz alta. Fuentes cercanas al duque de Montfort confirmaron que su excelencia se ha comprometido con Lady Clara Ashcombe, antigua institutriz de su hija pequeña. Lady Clara, hija del difunto y muy llorado conde de Ashcombe, ha estado viviendo en la indigencia desde que la muerte de su padre la dejó sin un centavo y sin amigos. Solo se puede especular sobre cómo la emprendedora joven consiguió una posición tan ventajosa en la casa del duque y posteriormente en su afecto. La insinuación era clara y cruel. Las manos de Clara estaban firmes mientras dejaba el periódico, pero por dentro sintió que algo se rompía. Bueno, no han perdido el tiempo, ¿verdad? Es una auténtica basura, gruñó Julian.
Los demandaré por difamación. Lo haré. No harás nada, le interrumpió Clara. Eso solo daría más publicidad a la historia. Lo ignoraremos y seguiremos con lo planeado. Pero el daño ya estaba hecho. Le siguieron más artículos, cada uno más creativo que el anterior en sus insinuaciones. Clara Ara era retratada alternativamente como una aventurera intrigante que había seducido a su empleador, una cazafortunas desesperada que había atrapado a un viudo afligido, o, lo más creativo, una institutriz calculadora que se había hecho deliberadamente indispensable para un niño huérfano de madre. La reacción del público fue, como era de esperar, cruel. Varias familias que habían aceptado su invitación a la boda enviaron sus disculpas. Otras que antes habían sido cordiales con Julian, de repente se mostraron indisponibles para reunirse. Clara Ara lo soportó con aparente compostura, pero Julian vio el efecto que le causaba. Se volvió más callada, más retraída. La chispa que le había atraído hacia ella comenzó a apagarse. Quizás, dijo una noche, casi un mes después del anuncio del compromiso, deberíamos considerar un compromiso más largo. Dar tiempo a la sociedad para que se acostumbre a la idea. Si nos casamos demasiado rápido, solo confirmaremos sus sospechas. Estaban en la biblioteca, aparentemente revisando los planes de la boda. Pero Julian podía ver la derrota en sus ojos, y eso lo enfureció. Por supuesto que no. Nos casaremos en abril, como estaba previsto, Julian. No. Dejó su copa con tanta fuerza que resonó. No permitiré que un grupo de aristócratas aburridos y periodistas sensacionalistas dicten mi vida o la tuya. No se trata solo de nosotros. Hay que tener en cuenta a Eloan. Las cosas que dicen de mí, si ella las oye, Eloan sabe que la quieres. Eso es lo único que importa. ¿De verdad? La voz de Clara Ara era aguda por la frustración. Cuando sea mayor, cuando entre en sociedad, se acordarán de esto. Susurrarán sobre cómo su madrastra era la institutriz que se quedó con un duque. Podría afectar a sus perspectivas, a ella. Entonces le buscaremos un marido con el sentido común de valorar el carácter por encima de los chismes. Clara Ara, ¿por qué les dejas ganar? Porque quizá tengan razón. Las palabras brotaron de su boca. Quizás sea una cazafortunas. Quizá tramé y calculé y me hice indispensable. Julian cruzó la habitación en 3 zancadas. La agarró por los hombros, obligándola a mirarle a los ojos. Para. Deja de hacerte esto. ¿Y sí? ¿Y si nada? Sé quién eres. Eres la mujer que cantaba canciones ridículas para hacer reír a mi hija. La que me plantó cara cuando nadie más se atrevía. La que devolvió la calidez y la vida a esta casa tan deprimente. Me quieres por quien soy, no por lo que soy. Y yo te quiero exactamente por la misma razón. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Es que es muy difícil. Cada día hay otro artículo, otro recorte. Y no dejo de pensar, ¿y si un día te despiertas y te das cuenta de que tienen razón? ¿Y si te arrepientes? Nunca. La atrajo hacia él y la abrazó contra su pecho. Me arrepentiría de muchas cosas en mi vida, Clara Ashcombe, pero amarte nunca será una de ellas. Ella se aferró a él, empapando su chaqueta con sus lágrimas, y Julian hizo un voto silencioso. Quienquiera que estuviera detrás de los peores rumores lo pagaría. Era un duque con recursos y conexiones que ellos no podían imaginar, y los utilizaría todos para proteger a la mujer que amaba. Fue Beatrice quien descubrió la fuente. Una tarde acorraló a Julian en su estudio, con el rostro sombrío. «Es Amelia», dijo sin preámbulos. Julian levantó la vista de su correspondencia. Amelia, Lady Amelia Hardwick, la hermana menor de Alice. La comprensión lo invadió. Amelia siempre había sido posesiva con su conexión con la familia Montfort. Tras la muerte de Alice, había dado por sentado que seguiría ocupando un lugar destacado en la casa de Julian, tal vez incluso imaginando que con el tiempo podría convertirse en la próxima duquesa. ¿Cómo lo sabes? Porque la confronté directamente. Beatrice se acomodó en una silla, luciendo como la formidable duquesa que había sido en otros tiempos. Esta mañana fui a visitarla y le pregunté sin rodeos si estaba difundiendo rumores maliciosos sobre tu prometida. Por supuesto, lo negó,
pero tampoco pudo ocultar su satisfacción por el daño causado. Hablaré con ella. No harás tal cosa. Si la confrontas, confirmarás que su campaña está funcionando. No, necesitamos un enfoque diferente. Los ojos de Beatrix brillaron con cálculo estratégico. Tenemos que recordar a la sociedad que Clara no es una desconocida. Es la hija de un conde con un linaje impecable. Tenemos que hacerles ver lo que tú ves. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Con un baile aquí, en Montfort House. Una gran celebración de compromiso. Invitamos a todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, a la flor y nata de la sociedad. Les mostramos a Clara en su elemento, elegante, educada, encantadora. Les recordamos que es una de ellos. Julian se mostró escéptico. ¿Crees que la gente que la ha estado criticando realmente asistirá? Oh, asistirán. La curiosidad por sí sola lo garantizará. Todo el mundo quiere ver a los gobernadores que han atrapado a un duque. Solo tenemos que asegurarnos de que lo que vean les haga cambiar de opinión. Era un riesgo. Un espectáculo público podía reivindicar a Clara o humillarla aún más. Pero Julian se encontró asintiendo con la cabeza. Muy bien, pero hagámoslo como es debido. No escatimemos en gastos. Quiero que todo sea perfecto. Déjalo en mis manos, dijo Beatriz, levantándose ya con el aire de un general que planea una campaña. Me aseguraré de que sea una velada que nunca olvidarán. Cuando Julian le contó a Clara lo del baile, su reacción no fue la que él esperaba. Ni hablar, Clara. ¿Quieres exhibirme ante toda la alta sociedad? Dejar que me examinen como si fuera un espécimen curioso. Juzgar si soy digna de ser tu esposa. Quiero mostrarles quién eres realmente. Recordarles que tienes todo el derecho a estar a mi lado. No necesito su aprobación, Julian. Quizás no, pero no voy a permitir que vivas bajo una nube de sospechas el resto de tu vida. Y lo que es más importante, no voy a permitir que Eloan crezca escuchando rumores sobre su madrastra. Eso hizo que Clara se lo pensara. Julian aprovechó su ventaja. Una noche, unas horas de conversación educada y baile. Has pasado por cosas mucho peores. ¿De verdad? Al menos cuando era pobre y estaba sola, solo tenía que lidiar con los acreedores. Eran mercenarios, pero honestos al respecto. La alta sociedad es mercenaria y deshonesta. Me sonreirán mientras preparan sus cuchillos. Entonces enfrentaremos juntos sus cuchillos. Él tomó sus manos, con un apretón cálido y firme. Ya no estás sola, Clara. Me tienes a mí, a Beatrice y a toda una casa que te adora. Superaremos esto juntos. Ella le miró a la cara y finalmente asintió con la cabeza. Un baile, pero no llevaré nada demasiado elaborado. Me niego a parecer que me esfuerzo demasiado. Ponte un saco de patatas si quieres. Seguirás siendo la mujer más hermosa del lugar. A pesar de todo, ella se rió. Ahora sé que estás enamorado. Mi belleza nunca ha sido mi principal atributo. Quizás no, pero tu valentía, tu inteligencia, tu capacidad de amar, eso es más hermoso que cualquier belleza convencional. Si sigues hablando así, puede que llegue a creer que me quieres por algo más que por mi capacidad para manejar a tu hija. Te amo por 1000 razones, y manejar a Eloin de manera brillante es solo una de ellas. La atrajo hacia él, inhalando el aroma a lavanda de su cabello. Aunque confieso que verte con ella hace que mi corazón haga cosas bastante extraordinarias. Como, imagina cómo te verías sosteniendo a un hijo nuestro. Clara contuvo el aliento. Julian, sé que no lo hemos hablado y que aún no es necesario, pero me encuentro pensando en ello. En una casa llena de niños, en que Eloan tenga hermanos y hermanas, Ella lo silenció con un beso. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, ella apoyó la frente contra la de él. Una crisis a la vez, dijo en voz baja. Primero sobrevivimos a este baile. Luego planeamos nuestra boda. Después, sonrió, después podemos hablar de llenar esta enorme casa con más pequeños Montfort. ¿Eso es un sí? Es un ya veremos, que es más de lo que te mereces, teniendo en cuenta que acabas de ofrecerme como voluntaria para una tortura social, por lo cual te pido perdón y te prometo compensarte ampliamente después de casarnos. El calor de su voz la hizo estremecerse.
Eres alentadora. Estoy enamorado. La condición parece ser permanente. El baile se fijó para el primer sábado de marzo, lo que le daba a Beatrice 6 semanas para planificarlo y a Clara 6 semanas para entrar en pánico. Al menos Eloan estaba encantado. Vas a parecer una princesa, mamá Clara, y papá bailará contigo, y todos verán lo mucho que te quiere, y sabrán que las historias de los periódicos son tonterías. De la boca de los niños, pensó Clara. Ojalá fuera tan sencillo. Pero a medida que se acercaba la fecha, se vio envuelta en los preparativos a pesar de sus reservas. Beatrice insistió en contratar a un modisto de Londres para crear el vestido de Clara. Nada de la modista del pueblo, querida, no para esto. Y el resultado fue impresionante. El vestido era de seda, del color de la medianoche, de corte sencillo pero elegante, con delicados bordados plateados que reflejaban la luz. Hacía que la piel de Clara brillara y sus ojos parecieran increíblemente profundos. «Pareces la luz de las estrellas», dijo Julian cuando la vio con el vestido en la prueba final. Su voz era áspera por la emoción. «Parezco aterrorizada», corrigió Clara. «Eso también, pero sobre todo pareces la luz de las estrellas». La noche del baile llegó con un calor inusual, como si la primavera hubiera decidido aparecer antes de tiempo. Montfort House resplandecía con la luz, todas las lámparas encendidas, todas las superficies pulidas hasta alcanzar una perfección brillante. Clara estaba de pie en su habitación, vestida con su seda medianoche, con las manos temblorosas mientras su doncella le arreglaba el pelo. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo. «Has sobrevivido a cosas peores. Puedes sobrevivir a unas horas de conversación cortés». Llamaron a la puerta y Beatrice entró majestuosa, vestida de verde esmeralda. «Querida, estás exquisita». Se acercó a Clara y le puso las manos sobre los hombros. «Escúchame, la mayoría de estas personas son unos necios. Siguen la moda y los chismes porque no tienen nada sustancial en sus vidas. Pero vale la pena conocer a algunos de ellos. Algunos de ellos verán más allá del escándalo y descubrirán a la mujer extraordinaria que hay debajo. Céntrate en esas personas, ignora al resto. Y si hay más del resto que de las primeras, entonces las afrontaremos juntas, con la cabeza alta y nuestra dignidad intacta. Somos Montfort, no nos doblegamos ante los chismes. Todavía no soy una Montfort. Lo eres en todos los aspectos que importan». Beatrice le apretó suavemente los hombros. «Ahora ven, Julian está esperando, y si conozco bien a mi hijo, estará haciendo un agujero en la alfombra». Julian estaba efectivamente paseándose de un lado a otro cuando bajaron al salón principal. Se volvió cuando se acercaron y la expresión de su rostro hizo que toda la ansiedad de Clara valiera la pena. Parecía haber olvidado cómo funcionaban las palabras. «Adecuado», respondió Clara. «Devastador, absolutamente devastador. Si no tuviera 200 invitados a punto de llegar, te encerraría en mi estudio y pasaría la noche convenciéndote de que nos fugáramos». Tentador, pero Beatrice nunca nos perdonaría. «Por supuesto que no», confirmó Beatrice. «Ahora, todos a sus puestos. Están llegando los primeros carruajes». Clara tomó su lugar junto a Julian a la entrada del salón de baile, muy consciente de las miradas curiosas de los lacayos y los susurros de los invitados que iban llegando. Le temblaba la mano al colocarla sobre el brazo de Julian. «Tranquila», le susurró él. «Estoy aquí». Entraron los primeros invitados, Lord y Lady Peden, viejos amigos de Beatrice. Saludaron a Julian con cordialidad y luego se volvieron hacia Clara con sonrisas sinceras. «Lady Clara, qué alegría conocerla por fin. Beatrice nos ha hablado mucho de usted». «Todo bueno, espero», logró decir Clara. «Todo excelente. Estamos muy contentos por ustedes dos. Un aliado». Clara respiró un poco más tranquila, pero entonces llegaron Lord y Lady Hartwick, y con ellos Lady Amelia. Amelia era hermosa, con la fragilidad de la porcelana cara, rasgos perfectos, tez impecable y ojos como trozos de hielo. Miró a Clara de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. «Qué pintoresco», la institutriz haciendo de duquesa. El insulto quedó flotando en el aire. Clara sintió que Julian se tensaba a su lado,
Pero antes de que él pudiera responder, ella dijo con calma, «Qué amable por venir, Lady Amelia. Espero que disfrute de la velada». Fue perfectamente educado, perfectamente neutral, y hizo que la grosería de Amelia fuera aún más evidente. Lady Hartwig se sonrojó. «Amelia, de verdad, no pasa nada», dijo Clara con suavidad. «Estoy segura de que Lady Amelia no pretendía ofender. El dolor puede hacernos decir cosas que no queremos decir. Entiendo que estaba muy unida a la difunta duquesa. Fue una hábil maniobra de distracción, atribuir la maldad de Amelia al duelo en lugar de a la malicia, al tiempo que recordaba a todos la elegancia de Clara ante la presión. Beatrice sonrió radiante. Julian apretó el brazo de Clara en señal de aprobación silenciosa. Y Amelia, superada en astucia, no tuvo más remedio que seguir adelante. «Bien hecho», murmuró Julian una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. «No es la primera persona que me menosprecia. Tengo práctica». El resto de la fila de recepción pasó en un torbellino de nombres y rostros. Algunos invitados fueron cordiales, otros neutrales, otros claramente desaprobadores, pero ninguno se atrevió a ser tan descaradamente grosero como Amelia. Por fin, afortunadamente, llegó el último invitado. La orquesta comenzó a tocar y Julian se volvió hacia Clara. «¿Me concedes este baile, mi señora? Supongo que debes hacerlo. Sería extraño que no bailaras con tu propia prometida. Bailaría contigo, aunque fueras una criada. Aunque confieso que este vestido me hace querer hacer mucho más que bailar». «Julian», siseó ella sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas. «Compórtate. Siempre me comporto. Es profundamente aburrido. Espero que tú me enseñes a portarme mal de vez en cuando, después de casarnos, claro». La condujo a la pista de baile y Clara sintió como 200 pares de ojos seguían sus movimientos. La música se intensificó y comenzaron a bailar un vals. «Todo el mundo nos está mirando», susurró ella. «Deja que miren, deja que vean lo hermosa que eres, lo perfectamente que encajas en mis brazos, lo absolutamente, completamente e irrevocablemente enamorado que estoy. Me vas a hacer llorar. Por favor, no lo hagas. Sé de buena tinta que llorar te enrojece la nariz, y necesito que sigas siendo intimidantemente hermosa durante al menos otras 2 horas». Ella se rió a pesar suyo. «¿Dónde aprendiste a ser tan encantador? Seguro que no en tu vida anterior como escultura de hielo». «De ti. Tú me has enseñado que la vida no tiene por qué ser solo deber y disciplina, que la alegría es posible, incluso necesaria». La hizo girar, con la mano firme en su cintura. «Me has salvado, Clara, en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Ahora sí que estás intentando hacerme llorar. Solo estoy siendo sincera». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Ahora con seriedad. Pase lo que pase esta noche, digan o piensen lo que digan o escriban en sus ridículos periódicos. Nada de eso importa. Tú eres mía y yo soy tuyo, y eso es lo único real». El baile terminó y Clara se vio inmediatamente reclamada por una sucesión de parejas. Algunos bailaban con ella por curiosidad, otros por auténtica cordialidad. Ella se movía entre todos ellos con la mirada, muy consciente de la mirada de Julian, que la seguía por toda la sala. Durante un descanso entre series, Beatrice apareció a su lado con 2 copas de champán. «Lo estás haciendo estupendamente, querida. Lady Peden me ha dicho que al menos 6 mujeres han comentado lo encantadora y elegante que eres. ¿No es cierto que Lord Ashford, te acuerdas de él, el amigo de Julian de Cambridge, ha dicho que eres demasiado buena para su estirado amigo y que, si Julian la fastidia, le mandes un mensaje y él mismo se fugará contigo?» Clara casi se atraganta con el champán. No lo hizo. Claro que lo hizo. Julian parecía dispuesto a llamarle la atención. Fue delicioso. La expresión de Beatrice se volvió más seria. «Ha habido algunos rumores, por supuesto. Amelia ha estado difundiendo veneno por ahí. Pero creo que la opinión general está cambiando a tu favor. Te estás ganando su confianza. No estoy tratando de ganarme la confianza de nadie. Solo estoy tratando de sobrevivir».
En realidad es lo mismo. Beatriz chocó su copa contra la de Clara por la supervivencia y por la expresión de Amelia cuando se dé cuenta de que ha perdido. Más tarde, cuando se anunció la cena, Julian apareció para acompañar a Clara al comedor. Pero antes de que pudieran moverse, Lady Amelia se interpuso en su camino. Su Excelencia, me pregunto si podría disponer de un momento de su tiempo. Hay un asunto relacionado con la herencia de Alice que requiere ser discutido. Fue una jugada inteligente. Julian no podía negarse sin parecer grosero, pero Clara vio el cálculo en los ojos de Amelia y supo que se trataba de otro ataque. Por supuesto, dijo Julian con frialdad, después de la cena, mi prometida y yo solo. Oh, seguro que Lady Clara puede prescindir de usted por unos momentos. Después de todo, debe de estar bastante acostumbrada a arreglárselas sin usted. Entiendo que eso es lo que hacen las institutrices, arreglárselas por su cuenta. La puya era evidente. Clara sintió que le subían los nervios, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar rompió la tensión. Lady Amelia, qué alegría verle. Tenía intención de pedirle su opinión sobre un asunto de suma importancia. Todos se volvieron. Una anciana vestida con una magnífica seda púrpura estaba detrás de Amelia, con sus ojos penetrantes brillando con picardía. Duquesa de Pemberton, dijo Amelia, incapaz de ocultar su sorpresa. La duquesa de Piton era una de las árbitras más temibles de la sociedad. Su aprobación podía hacer o deshacer una reputación. Sí, hola querida. Ahora dime, he oído rumores extraordinarios sobre ti, difundiendo chismes sobre el compromiso del duque. No puedes ser tan tonta, ¿verdad? Hablar mal de la elección de novia de un viudo afligido, especialmente cuando esa novia es la hija de un conde, con un linaje que se remonta a la conquista. Seguro que incluso tú puedes ver cómo te haría quedar eso. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Ah, sí, mezquina. Amelia palideció y luego se sonrojó. No sé a qué se refiere, Su Excelencia. Oh, creo que sí lo sabes. Y creo que todos los demás aquí también lo saben. Ahora vete. Deseo hablar con los novios. Amelia huyó. La duquesa se volvió hacia Clara y Julian con una sonrisa de satisfacción. Ya está. Eso debería poner fin a esa tontería. Ahora bien, Lady Clara, Beatriz me ha dicho que es usted una consumada música. Espero que nos honre con una actuación después de la cena. Clara recuperó la voz. Sí, por supuesto. Su señoría. Será un honor. Excelente. Me gustan mucho los buenos escándalos. Pero me gusta aún más ver que las personas que lo merecen obtienen lo que se merecen. Y tú, querida, mereces ser feliz. Los dos lo merecéis. Se marchó, dejando a Clara y Julian mirándola con asombro. ¿Acaba de pasar eso?, susurró Clara. Creo que la duquesa de Peton acaba de declarar que estás oficialmente aprobada, dijo Julian, con asombro en su voz. Es Clara, es algo enorme. Su opinión tiene más peso que la de casi cualquier otra persona de la sociedad. Así que el baile fue un éxito. El baile fue un triunfo. Tú fuiste un triunfo. Levantó su mano hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. Te dije que verían lo que yo veo. ¿Qué ves? Todo. Veo absolutamente todo cuando te miro. El baile continuó hasta bien pasada la medianoche y cuando los últimos invitados se marcharon, Clara estaba agotada, pero eufórica. Lo habían conseguido. Habían hecho frente a los rumores y habían salido victoriosos. En el vestíbulo de entrada, después de que el último carruaje se hubiera marchado, Julian la atrajo hacia sus brazos. Cansada, agotada, triunfante, aterrorizada, aliviada. Elige cualquiera o todas. ¿Qué tal feliz? Clara le sonrió. Sí, eso también. Sin duda. Bien, porque tengo otra sorpresa para ti. La llevó a su estudio, donde había unos papeles esperándola sobre su escritorio. ¿Qué es esto? La hipoteca de la finca de tu padre, pagada en su totalidad. La casa vuelve a ser tuya, Clara. Libre de cargas. Ella miró los documentos y luego a él. Julian, no puedo. No puedes simplemente... Puedo y lo he hecho. Es mi regalo de boda para ti. Sé que tienes recuerdos allí. Buenos recuerdos de antes de la enfermedad de tu padre.
Pensé que quizá querrías conservarla, quizá usarla como casa de campo o establecer una escuela allí, o simplemente saber que está ahí si alguna vez la necesitas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara. Esto es demasiado. No es nada comparado con lo que tú me has dado. Él le acarició la cara con las manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Me has dado esperanza, risas, amor. Le has dado una madre a Eloin. Has convertido esta casa en un hogar. Unas cuantas hipotecas son un pequeño precio a pagar por eso. Te quiero, susurró, tanto que a veces me asusta. Bien, porque yo te quiero aún más, y pienso pasar el resto de mi vida demostrándotelo. La besó profundo y apasionadamente, y Clara se olvidó del baile, de los chismes, de todo excepto del hombre entre sus brazos y del brillante futuro que se extendía ante ellos. La boda tuvo lugar en una luminosa mañana de abril en la capilla de Montfort House. Clara estaba de pie en la pequeña antecámara, mirando su reflejo en el espejo. Su vestido de novia era de seda marfil, sencillo y elegante, con delicados encajes en las mangas y el escote. Beatrice le había entretejido flores de naranjo en el pelo y llevaba las perlas de la madre de Julián, un regalo de Beatriz que las había hecho llorar a ambas. ¿Estás lista, querida?, preguntó Beatriz de pie detrás de ella, radiante con un vestido de seda color rosa. Creo que sí, aunque sigo esperando despertarme y descubrir que todo esto ha sido un sueño. Si es un sueño, lo estamos teniendo todos juntos, lo cual sería bastante extraordinario. Beatriz le apretó los hombros. Julian ya está en la capilla, paseándose con naturalidad, y Eloin está vibrando de emoción. Está convencida de que esto la convierte en una princesa. En cierto modo, supongo que lo hace en todos los aspectos que importan. Vas a convertirla en la niña más feliz de Inglaterra, Clara. Ya lo has hecho. Se oyó un suave golpe en la puerta y entonces apareció Eloin, llevando una versión en miniatura del vestido de Clara. Llevaba una cesta con pétalos de rosa y tenía un aspecto tan adorablemente solemne que Clara tuvo que contener las lágrimas. Mamá Clara, todos están esperando. Ya estás lista, mamá Clara. El nombre se había quedado y cada vez que lo oía, el corazón de Clara se hinchaba hasta casi estallar. Estoy lista, cariño. ¿Vamos a hacer feliz a tu papá? Ya está feliz. Me lo ha dicho esta mañana. Ha dicho que hoy es el mejor día de su vida porque se casa contigo. ¿De verdad? Sí. Y luego me ha dicho que, después de casaros, seremos una familia de verdad y que quizá algún día tenga hermanos y hermanas. ¿Crees que es verdad? Clara intercambió una mirada con Beatrice, que intentaba no reírse. Creo que es muy posible, cariño. Bien. Me gustaría tener primero una hermana, por favor. Alguien con quien jugar a las muñecas. Los hermanos pueden venir después. Veré qué puedo hacer. La música se intensificó y Clara tomó el brazo de Beatrix. Le había pedido a la duquesa Dagger que la acompañara al altar, ya que no le quedaba familia que pudiera hacerle ese honor. «¿Lista?», murmuró Beatriz. «Más que lista». Las puertas de la capilla se abrieron. La pequeña capilla estaba llena de amigos y familiares, muy lejos de la enorme boda social que podría haber sido. Pero Clara y Julian habían preferido la intimidad al espectáculo, a sus seres queridos a las obligaciones. Y allí, en el altar, estaba Julian. Llevaba un traje formal de mañana, con el pelo oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él, lo cual, conociendo a Julian, probablemente había hecho. Pero cuando vio a Clara, su rostro se transformó por completo. Asombro, alegría, amor, todo ello a la vista de todos. Clara caminó hacia él con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Y Lowen esparció pétalos de rosa delante de ella, tomándose muy en serio su papel. Cuando llegaron al altar, Beatriz colocó la mano de Clara en la de Julian y dio un paso atrás. «Hola», susurró Clara. «Hola», susurró él a su vez. «Eres preciosa. Eres parcial». «Por supuesto, completamente, irrevocablemente», el vicario carraspeó. «Si podemos comenzar»,
La ceremonia transcurrió en un torbellino de palabras y promesas. Clara Ara se oyó a sí misma repetir los votos. Sintió como Julian le deslizaba un anillo en el dedo, una banda de oro con zafiros que combinaban con sus ojos. Ahora os declaro marido y mujer. Su excelencia puede besar a la novia. Julian no necesitó que se lo repitieran. Atrajo a Clara Ara hacia él y la besó con tal ternura que la mitad de los asistentes sollozaron. Cuando finalmente se separaron, Eloan vitoreó. ¡Hurra! Ahora somos una familia de verdad. Las risas se extendieron por la capilla. Julian cogió a su hija en brazos con un brazo mientras con el otro abrazaba a Clara. La familia más auténtica de toda Inglaterra, declaró. Ahora, ¿quién quiere tarta? El banquete nupcial se celebró en los jardines de Montfort House, bajo un cielo tan azul que parecía pintado. Clara pasó el día feliz, aceptando felicitaciones, abrazando a sus amigos y riéndose de las historias cada vez más extravagantes de Beatrix. A medida que avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a marcharse. Al final solo quedó la familia. Julian, Clara, Eloine y Beatrice se sentaron en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse. Bueno, dijo Beatrice levantando su copa, por la nueva duquesa de Montfort, que traiga tanta alegría a esta familia como ya ha traído al corazón de esta anciana. Por Clara, repitió Julian, sin apartar los ojos del rostro de su esposa. Por mamá, añadió Eloane, la mejor mamá del mundo, pensó Clara con un nudo en la garganta. Por la familia, la que nos da la vida y la que elegimos. Gracias por elegirme. Más tarde, después de que una radiante niñera llevara a Eloane a la cama y Beatrice se retirara discretamente a sus aposentos, Julian llevó a Clara a la biblioteca. «Tengo algo para ti», le dijo. «Otro regalo, Julian. Ya me has dado mucho. Este es diferente». Le entregó un diario encuadernado en cuero. «Ábrelo». En su interior, escritas con la letra precisa de Julian, había unas palabras que le hicieron llorar. «Mi querida Clara, no siempre fui un buen hombre. Era frío, controlador, más preocupado por el deber que por la alegría. Creía que el amor te hacía vulnerable y que la vulnerabilidad era debilidad. Me equivocaba en muchas cosas. Tú me enseñaste que la fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad. Es el valor de ser vulnerable de todos modos. Me mostraste que el control es una ilusión, pero que la conexión es real. Me devolviste a mi hija, mi risa, mi capacidad de sentir. Este diario contiene todas las cosas que debería haberte dicho durante nuestro noviazgo, pero que era demasiado terco o orgulloso para expresar. Cada momento me enamoraba más profundamente de ti. Cada vez que me sorprendías, me desafiabas, me cambiabas. Ahora lo escribo para que dentro de unos años, cuando seamos viejos y nuestros hijos hayan crecido, y Montfort House esté llena de nietos, tengas la prueba de que desde el principio supe lo afortunada que era, lo bendecida, lo completamente tuya, todo mi amor, siempre. Julian. Clara levantó la vista y lo encontró mirándola con una expresión de tal ternura que le cortó la respiración. «No se me dan bien las palabras», dijo él en voz baja. «No como a ti, pero quería que tuvieras algo permanente, algo que expresara lo que a veces no puedo decir. Se te dan mejor las palabras de lo que crees». Ella dejó el diario a un lado y se refugió en sus brazos. «Y tú también se te dan muy bien otras cosas, como besar. Besas de maravilla. Menudo elogio. ¿Te apetece demostrar mi habilidad?» Ella lo hizo a fondo. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos jadeando, Julian apoyó la frente contra la de ella. «Nunca pensé que tendría esto», admitió. «Después de la muerte de Alice, pensé que estaba acabado, que el dolor y el deber eran todo lo que me quedaba, y entonces tú entraste en mi casa, empapada y desafiante, y todo cambió. Ese día estaba aterrorizado. Tú no lo demostraste. Simplemente levantaste la barbilla y me dijiste que estaba equivocado con respecto a mi propia hija. Nadie se había atrevido a hablarme así en años. Probablemente porque eres intimidante, poderosa y duquesa». «¿Duquesa?» «Es una palabra que he decidido». Él se rió, con un sonido rico y cálido. «¿Has decidido?» «Por supuesto que sí.
Mi duquesa inventando palabras y reglas y, en general, poniendo patas arriba mi mundo cuidadosamente ordenado. ¿Es eso una queja? Nunca. Es una celebración. La besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Te amo, Clara Montfort, mi esposa, mi duquesa, mi todo. Yo también te amo, mi imposible, obstinado y maravilloso duque. Se quedaron allí de pie mientras caía la noche, envueltos en los brazos del otro, mientras Montfort House se sumía en un silencioso y pacífico silencio a su alrededor. 5 años después, Ella y Margaret Montfort, soltad a vuestro hermano ahora mismo. La voz de Clara resonó en el jardín, exasperada pero divertida. Estaba de pie en la terraza de Montfort House, con una mano apoyada en su vientre muy embarazado, viendo cómo el Elwyn, de 11 años, perseguía a su hermano Thomas, de 3, alrededor de los rosales. Pero mamá, me ha quitado el libro. Tiene 3 años. Ni siquiera sabe para qué sirve un libro. Probablemente cree que es un sombrero. No es un sombrero. Ilan, cariño, recuerda que se supone que debes dar ejemplo. ¿Dónde está tu hermana? Alexandra está con papá. Están viendo los caballos. En ese momento, Julian apareció desde los establos. Alexandra, de 2 años, estaba sentada sobre sus hombros, ambos cubiertos de paja. Antes de que digas nada, comenzó Julian. Fue idea de Alexandra investigar el establo. Por supuesto que sí. Nuestra hija nunca tiene la culpa de nada. Clara intentó poner cara de severidad, pero le resultaba difícil con su hija riéndose y su marido con ese aspecto tan maravillosamente desaliñado. En mi defensa, diré que intenté detenerla. Es muy decidida para alguien que pesa menos que un saco de harina. Lo ha heredado de ti. Para nada. Lo ha heredado de ti. Yo soy tranquila y razonable en todo momento. El Loan resopló desde su posición entre los rosales. Papá, el domingo pasado discutiste durante 20 minutos con el vicario sobre la interpretación correcta de ese versículo de la Biblia. Eso fue una discusión teológica, no una discusión. Hay una diferencia. Clara se rió Tom y el sonido resonó en el aire primaveral. Julian sentó a Alexandra y se acercó a su esposa, rodeándola con los brazos, o al menos tanto como le permitía su barriga. ¿Cómo te encuentras?, le susurró. Enorme. Este va a ser gigantesco. Estoy convencida de que estoy embarazada de un caballito o de otro Montfort con opiniones propias. Que Dios nos ayude a todos. Él sonrió y le puso una mano en el vientre. Inmediatamente, el bebé dio una patada. Veo que sigue activo. Activo es quedarse corto. Este niño no ha dejado de moverse en 3 días. Empiezo a sospechar que está entrenando para el atletismo o tramando su fuga. También es posible. Se quedaron allí juntos viendo a sus hijos jugar en el jardín. Elo ahora enseñaba a Thomas a hacer collares de margaritas. Alexandra perseguía mariposas con determinación. ¿Alguna vez piensas en dónde estaríamos si no te hubieras marchado aquel día?, preguntó Julian en voz baja. Clara sabía exactamente a qué día se refería. Todo el tiempo, aunque sospecho que al final habrías entrado en razón. No estoy tan segura. Era muy terca. ¿Era? Él se rió y la atrajo hacia él. Tienes razón. Soy muy terca. En presente. Es una de las cosas que me encantan de ti, entre muchas otras. Como tu dedicación a nuestros hijos. La forma en que te has ablandado con ellos. Bueno, relativamente ablandado, cuando antes eras tan rígido. La forma en que me miras como si fuera lo más preciado de tu mundo. Eres lo más preciado de mi mundo, tú y estos pequeños monstruos que hemos creado. Le besó la sien, aunque confieso que verte crecer con nuestros hijos nunca me cansará. Estás preciosa así. Estoy enorme, preciosamente enorme. Eso no es mejor. ¿Qué tal magníficamente, gloriosamente, espléndidamente embarazada? Le dio un golpecito en el pecho. Deja de intentar seducirme. No puedo evitarlo. Seducirte es una de mis actividades favoritas, solo superada por Julian y los niños. Iba a decir leer poesía juntos. ¿En qué estabas pensando? Eres imposible, imposiblemente enamorado de ti. Hay una diferencia. Beatriz salió de la casa con su cabello plateado brillando bajo la luz del sol.
A sus 68 años, seguía siendo tan formidable como siempre, aunque la edad la había suavizado un poco. Ahí están todos, escondidos en el jardín mientras yo me he encargado de la casa toda la mañana. Pero sus ojos brillaban. El almuerzo estará listo en 20 minutos, así que quizá queráis poner a vuestra tribu presentable. Gracias, Beatriz, dijo Clara Ara con calidez. ¿Qué haríamos sin ti? Caer en el caos, imagino, aunque lo estáis haciendo admirablemente bien en ese aspecto tal y como están las cosas. Miró a Julian con afecto maternal. Tu madre estaría orgullosa, ¿sabes?, del hombre en el que te has convertido. El padre, el marido. Julian tragó saliva. Eso espero, lo sé. Ahora, venid todos. Y Julian, por favor, quita el heno del pelo de tu hija antes de traerla a la mesa. No somos granjeros, por mucho que Alexandra abrace con entusiasmo la vida rural. Después de que ella se marchara, Clara y Julian llevaron a sus hijos hacia la casa. Thomas exigió inmediatamente que lo llevaran en brazos. Alexandra insistió en traer 3 flores diferentes para el almuerzo, y Aloan se lanzó a una compleja explicación de una historia que estaba escribiendo. Era un caos, era ruidoso, era desordenado, era absolutamente perfecto. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, un proceso que implicó 3 cuentos, 2 vasos de agua, una revisión de monstruos debajo de la cama y la insistencia de Alexandra de que su padre arropara personalmente a cada una de sus 17 muñecas. Clara Ara y Julian se retiraron a su dormitorio. ¿Agotada?, preguntó Julian, viendo cómo Clara Ara se tumbaba con cuidado en la cama. Más que agotada, pero feliz, respondió él, sentándose a su lado y comenzando a quitarle las horquillas del pelo con facilidad. Era un ritual nocturno, ese momento tranquilo de intimidad. ¿Hay algo que harías de otra manera?, preguntó ella en voz baja mirando hacia atrás. ¿Casarme con alguien tan por debajo de tu posición? ¿Lidiar con el escándalo? ¿Los chismes? Las manos de Julian se detuvieron. Nunca, ni por un solo momento. Eres la mejor decisión que he tomado, Clara, la única que realmente importaba. Incluso cuando estoy hinchado y de mal humor y no puedo ver mis propios pies, especialmente entonces, porque significa que estamos construyendo algo juntos. Esta familia, esta vida, esta felicidad que hemos creado desde cero. Le dio un beso en el hombro. El mundo puede cotillear todo lo que quiera. Déjales. Ni siquiera lo oiremos por encima del sonido de las risas de nuestros hijos. Clara Ara se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo he tenido tanta suerte? La suerte no tuvo nada que ver. Te marchaste. ¿Te acuerdas? Yo era arrogante y cruel, y tú simplemente te marchaste. Te negaste a dejar que te tratara por debajo de lo que valías. La mejor decisión que he tomado nunca. La segunda mejor. La mejor fue decidir quedarme. Darme la oportunidad de demostrar que podía ser mejor que mi peor yo. Eres mucho mejor de lo que crees, Julian. Siempre lo has sido. Solo necesitabas permiso para demostrarlo. Se acostaron juntos, Clara Ara encajando en la curva del cuerpo de Julian como había hecho 1000 veces antes. Te quiero, murmuró ella, ya arrastrada por el sueño. Más de lo que jamás creí posible. Yo también te quiero. Siempre, para siempre, pase lo que pase. Mientras se quedaba dormida, Clara Ara pensó en el viaje que los había traído hasta allí, de empleador y gobernadora a marido y mujer, de individuos solitarios a una familia de 6, pronto 7, de una casa fría y silenciosa a otra llena de calidez, risas y amor. Había dejado atrás a un duque que pensaba que podía sustituirla por otras 50. En cambio, él había pasado 5 años demostrando que ella era insustituible, y ella había pasado 5 años demostrándole que el amor no era una debilidad que había que controlar, sino una fortaleza que había que celebrar. Juntos, habían construido algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Un hogar, una familia, un futuro lleno de posibilidades. ¿Y si eso no era un final feliz?, pensó Clara Ara mientras el sueño finalmente se apoderaba de ella. Entonces no sabía que lo era. Fin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este emotivo viaje. Si te ha emocionado la historia de Clara Ara y Julian,
la transformación de una casa fría en un hogar cálido, la risa de una niña pequeña y el tipo de amor que derriba todos los muros. Por favor, considera darle a me gusta, comentar y compartir este video. Tu apoyo es lo que mantiene vivas nuestras historias y lo que nos inspira a seguir trayéndote relatos llenos de amor, redención y giros inolvidables. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte lo que viene a continuación. Y no lo olvides, al final de este video te espera otra hermosa historia. Haz clic para continuar tu viaje a un mundo de amor conmovedor y destinos inesperados. Gracias por estar aquí. Las leyendas del equipo al completo.